Ahí les va una probadita de lo que sigue de presentarles en este pueblo mágico. Nadar junto al tiburón ballena, ver tortugas desovar, recibir el primer rayo de luz de todo México, el arrecife de coral más largo de todo el continente americano, actividades bajo el agua, su gastronomía típica, visitar una isla decretada como zona de reserva natural, conocer una hacienda de un verdadero pirata, sus festividades más importantes, por supuesto disfrutar sus playas de aguas tibias y transparentes, y muchas cosas más es lo que les voy a estar presentando en este video. ¿Ya adivinaron de qué pueblo mágico les estoy hablando? El estado de Quintana Roo cuenta hasta el momento con 3 pueblos mágicos: Bacalar, Tulum y precisamente Isla Mujeres. Y en mi recorrido documentando los 111 pueblos mágicos de México, no me voy a encontrar ninguno como Isla Mujeres. ¿Por qué? Porque al día de hoy no hay ningún pueblo mágico que sea considerado una isla. Y antes de mostrarles la cantidad tremenda de atractivos turísticos que aquí pueden visitar, les voy a dar unos datos muy interesantes de este lugar. De todo el país, ¿qué lugar se imaginan que fue donde los conquistadores españoles pisaron por primera vez suelo mexicano? Aquí, precisamente, fue en Isla Mujeres y se dio en 1517, hace exactamente 500 años. ¿Y tienen idea de por qué este pueblo mágico se llama Isla Mujeres? Sucede que cuando llegaron los españoles, en varios lugares de la isla encontraron pequeñas estatuillas en forma de mujer, y debido a ello bautizaron la isla como Isla Mujeres, convirtiéndose así en el primer lugar de todo México en ya no tener un nombre de una lengua indígena, sino tener un nombre en español, Isla Mujeres. ¿Y cuál creen que sea la razón por la que había tantas estatuillas en forma de mujer en muchos sitios de la isla? Ok, les explico, pero vámonos hasta el lugar que se llama Punta Sur. En este sitio encontraremos ruinas de un antiguo templo maya que fungió como observatorio astronómico. ¿Y saben a quién está dedicado? A Ixchel, nada más y nada menos que a la diosa maya del amor y la fertilidad, representada por la luna. Y precisamente todas las estatuillas que se encontraron los españoles en la isla eran ofrendas para la mayor deidad femenina maya, Ixchel. También en Punta Sur podremos presenciar algo mágico que no ocurre en otro lugar de México más que aquí. Y me refiero a los primeros rayos de sol que recibe la República Mexicana. Esto debido a que geográficamente Isla Mujeres es el punto más al este del país. Y es por ello que si nos vamos al extremo sur de la isla, encontraremos esta placa que le da nombre al sitio, el Acantilado del Amanecer. Y no solo eso, también en Punta Sur se encuentra un jardín escultórico, en donde a la vez que contemplas las hermosas vistas del lugar y el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado, puedes caminar tranquilamente sobre el punto más alto de la isla, 20 metros sobre el nivel del mar, y apreciar estas obras de arte. Sin duda, por todo lo que hay aquí, fue mi lugar favorito. Otro dato muy interesante de este pueblo mágico, digno de presumir, es que cuenta con la 7ª mejor playa de todo el mundo, que es Playa Norte. Este dato según TripAdvisor, el sitio web de viajes más grande del mundo. Ahora miren esto. Existen lugares como Noruega, Islandia o Irlanda en donde hay capillas con vista al mar, pero ¿conocen una así en México? Y ojo, no estoy hablando de una palapita con vista al mar en la playa de un hotel donde dan misas. No, estoy hablando de una capilla. Bueno, pues Isla Mujeres tiene la Capilla de Guadalupe, en donde no solo pueden visitarla, sino que aquí se pueden casar y créanme, la vista al mar desde aquí es impresionante. ¿Y les gustan las historias de piratas? Aquí van a poder conocer la hacienda de Fermín Mundaca, en donde vivió un pirata de verdad. A esta hacienda y al pirata los antecede una interesante historia de amor, pero eso se las contaré luego. Pero si lo que a ti te gusta es estar en contacto con los animales, entonces lo que te ofrece este pueblo mágico, créeme que te va a encantar y no lo vas a olvidar nunca en tu vida. Nadar con el tiburón ballena. El nado se hace en mar abierto y a 20 millas náuticas de Isla Mujeres, equivalentes a unos 37 kilómetros. Te dan de manera obligatoria un chaleco salvavidas y vas con profesionales que a esto se dedican. Este es el pez más grande del mundo y ojo, es inofensivo. Miren, ese soy yo y no me pasó nada. La temporada de estos tours es entre mayo y septiembre. Recuerden que está prohibido tocarlos y si no se ponen bloqueador, mejor. Y si se ponen, que sea biodegradable para no dañar los ecosistemas. Tortugranja. Aquí puedes ir a conocer las diferentes especies de tortugas que hay en la zona. Se dedican principalmente a rescatar los huevos en la playa, luego son traídos aquí para evitar a sus posibles depredadores y esperan a que nazcan para de nueva cuenta darles libertad y aumentar así en gran medida el porcentaje de vida de las pequeñas tortuguitas. Dolphin Discovery, un lugar en donde podrás nadar e interactuar con delfines. Ver en persona la cantidad de señalamientos que entienden es increíble, la inteligencia de estos animalitos es mucha. Inclusive tuve la suerte de ver algo muy bonito aquí. Días atrás, antes de que yo llegara, varias personas habían
habían encontrado en el estado de Yucatán a un delfín varado. Estaba muy lastimado y muy dañado. Lo mandaron a Isla Mujeres y entre Tortugranja y Dolphin Discovery lo estaban curando, alimentando para pronto darle libertad hacia el mar de nuevo. Ahora les voy a mostrar varias actividades que pueden hacer en este pueblo mágico bajo el agua. Aquí en Isla Mujeres se encuentra el museo subacuático de arte más grande de todo el mundo. Se llama Musa. Tiene más de 500 esculturas bajo el agua. Puedes ver desde un bochito hasta representaciones de personas en el fondo del mar. Y la manera en que las puedes presenciar es en un barco con fondo de cristal o con snorkel o buceando. Pero si prefieren algo más sencillo, pueden simplemente practicar snorkel a orillas de Isla Mujeres. Pueden hacerlo en el Parque Garrafón, en donde aparte de que tienen muchas actividades, tienen una excelente tirolesa sobre el mar que recorre 3 puntos diferentes. O en un lugar que se llama El Farito, donde hay un pequeño arrecife y aparte puedes ver una virgen debajo del agua. Y hablando de arrecifes, ¿sabían ustedes que la única estructura viviente visible desde el espacio es la Gran Barrera de Coral? Se encuentra en Australia y es el mayor arrecife del mundo. Y después de este, ¿saben cuál es el más grande del planeta? Pues lo tenemos en nuestro país. Es el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Va desde México hasta Belice y comienza, ¿dónde creen? En Isla Mujeres. En Isla Contoy es donde comienza este arrecife y es otro lugar que yo recomendaría como obligado. Es un parque nacional santuario para la flora y la fauna. Solamente se permiten alrededor de 200 visitas por día. Tan controlado que hasta la arena de los pies te tienes que quitar antes de abandonar la isla. Y para los que no lo saben, Isla Mujeres no solamente está conformado por islas, también tiene una parte continental, es decir, tierra firme, que colinda con Cancún. Bueno, si te gusta conocer el mundo prehispánico, en la parte continental encontraremos el sitio arqueológico de El Meco, también perteneciente a la cultura maya. ¿Y qué platillo típico podemos encontrar en este pueblo mágico? La especialidad de la isla se llama tiquinchic. Es un muy sabroso pescado aderezado con achiote, ya sea horneado o a las brasas, y la verdad tiene un sabor riquísimo. Otro platillo que tuve la oportunidad de probar fue el ceviche de caracol, también con un sabor nada parecido a otra comida. El primero lo probé en la casa del tiquinchic y el segundo en Sama Beach, un excelente club de playa. ¿Y cuáles son algunas de las festividades que se celebran en este pueblo mágico? El aniversario de la fundación de Isla Mujeres. Se celebra cada 17 de agosto y se deposita una ofrenda floral en un monumento que está a 10 metros de profundidad en el mar, la Cruz de la Bahía. Esta ocasión que fui fue la primera vez que un alcalde se sumerge buceando y él mismo la coloca. Ocasiones anteriores han sido hasta sacerdotes. ¿Cómo ven? Y la festividad de Año Nuevo. Cuando a mí me dijeron que esta era una festividad, pensé, ay, no sean sangrones. Año Nuevo se festeja en todas partes, no tiene nada de especial. Pero me equivoqué. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que en Punta Sur es en donde se reciben los primeros rayos de luz del día? Bueno, entonces, por lo tanto, aquí en Isla Mujeres se recibe también los primeros rayos de sol del año. Este es el primer lugar de todo México donde es Año Nuevo, entonces sí es especial. Y la pregunta obligada, ¿cómo llego a Isla Mujeres? La forma más común es que si llegan al aeropuerto de Cancún, se dirijan a Puerto Juárez. Harán unos 30 minutos más o menos. Y ahí, desde las 5 a.m. hasta las 11:30 p.m., los ferries de ultramar salen cada media hora a Isla Mujeres. Tardas unos 20 minutos en llegar y el boleto redondo te cuesta 300 pesos. Ya en el pueblo mágico, tan pronto y desembarques en la terminal marítima de Isla Mujeres, sal a la calle principal, dirígete algunos 50 metros a la derecha y llegarás a este local de carritos de golf. Te sugiero rentes uno. Es la mejor manera de recorrer la isla, que tan solo mide 7 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. De esa manera podrás visitar todos los sitios que te acabo de recomendar. Y si sigo hablando, no acabo, Es el pueblo mágico que he encontrado con más actividades que hacer. Y me duele decirlo, pero tuve que quitar mucha información para que el video no se hiciera más largo. Pronto estaré haciendo publicaciones concretas más extendidas de lo que aquí ya mencioné y otras más que todavía no he dicho. Gracias infinitas al Hotel Mia Reef que hizo posible mi estancia en este pueblo mágico. Es un lugar de lujo que yo agregaría también como atractivo turístico. Si en él se hospedan, comprobarán lo que les digo, y si no se quedan aquí, también pueden visitarlo. Se encuentra en Playa Norte, que como les había comentado, es la 7ª mejor playa del mundo. Si nunca han hecho snorkel y es la primera vez que lo intentarán, toda la gente te recomienda hacerlo en esta zona, ya que el agua te llega hasta la cadera. Y si te gusta la fotografía, tienen un muelle precioso. Tanto de día como de noche lo puedes aprovechar para sacar fotos tremendas. Y aquí también se hacen cenas románticas. Puedes hacer también kayak o otros deportes o relajarte con spas o masajes. Un sitio natural y muy lindo llamado la Piscina del Rey, y de las instalaciones ni se diga, de primer nivel. Gracias también a Mike Virués, a Elena Huerta y a Vane Acevedo por ayudarme y acompañarme a documentar este bellísimo pueblo mágico. Agradezco también a Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de este hermoso pueblo mágico, por todas las facilidades y atenciones brindadas.
Que por cierto les mando una invitación a todos ustedes para que visiten la isla, pero ese video se los comparto después. Pero sobre todo gracias totales a José Jesús Castillo, director general de turismo de Isla Mujeres y causante de que todo esto fuera posible. Se nota que ama su pueblo mágico, fue él quien me contactó y se interesó en mi trabajo para que yo documentara Isla Mujeres y se los mostrara a todos ustedes. Soy Fer Quijano, él es Taco, la mascota de Conociendo Pueblos Mágicos, y recuerden que estamos recorriendo, documentando y dando a conocer los 111 pueblos mágicos de México. Y díganme en los comentarios qué pueblo mágico les gustaría que documentara. El pueblo mágico anterior fue Guerrero, Coahuila, y el antepasado Cadereyta, Querétaro. Recuerden darle like a la página de Facebook, suscribirse al canal de YouTube y seguirme por Instagram y Twitter. Y claro, gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto independiente, pero mayores gracias a los que me han estado comprando playeritas. Ya saben, ese es el teléfono. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.